atención de los versículos 11 al 39. Padre Celestial, como es siempre nuestro ruego, que vengas a animar nuestra mente. Tu ley es hermosa, tu palabra es preciosa, sí lo decimos, y creo que, Padre, que pues, debemos meditarla, debemos honrarla, debemos escudriñarla, y como así el salmista dice, todo en ella, todo el día medita en ella. A veces no es cierto lo que nosotros hacemos, para el salmista sí fue así, pero te pedimos perdón, que nos ayudes, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén. Pues nuevamente volvemos a transmitir, saludamos a los hermanos que nos puedan ver en esta noche, y precisamente porque estamos en este mes, el mes de la Biblia, para muchos creyentes, que no sea así para nosotros, dicen que la ley solo era para el Antiguo Testamento, pero yo creo que la ley es para nosotros, los que vivimos en este Nuevo Testamento también. Vamos a hacer una prueba hoy, que ustedes mismos se califiquen en sus mentes. Decimos amar la ley de Dios, si es así o no, pero nos olvidamos de la ley de Dios. ¿Alguien se puede parar y que me pueda decir de memoria los 10 mandamientos en orden? A ver, los más viejitos. Pues a lo mejor no en orden, pero A ver, ayúdense entre dos. A ver si es cierto. Porque ¿saben qué le pasó a este pueblo? Se olvidó de Dios. Y ese es un problema que a veces tenemos. No tendrás Dios en no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo ni abajo. Si tienen más las pruebas, no te harás imagen ninguna semejanza. Luego, el tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto es acordarte del día de reposo. honra a tu padre y a tu madre. Es correcto. No matarás, no cometerás. Bueno, pero ya lo está viendo. No, así no. No matarás. De memoria, eso es porque, bueno, realmente acordamos los 10 mandamientos. No hurtarás. No matarás. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. No codiciarás. No hurtarás. No dirás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Bueno, las cosas de tu prójimo, ¿se dan cuenta? ¿Sí, no? Dice que había como 20 alumnos aspirando a obtener el doctorado y se les hace un examen de inmediato y solamente el 20% contestaron en orden los 10 mandamientos. Entonces, a veces es muy triste que nos olvidemos de la ley de Dios. El pueblo de Dios, cuando camina sin la ley de Dios, hermanos, es caminar en oscuras. Hermanos, como yo a veces odio tanto caminar, y quizá voy caminando a oscuras y puedo pisar una rata. Eso sería lo más pavoroso para mí. O pisar algún excremento, perdón. Bueno, eso es triste, ¿no? Y cuando se ignoran de la ley de Dios, es así como camina el creyente, a oscuras. Dice un salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Entonces siempre le está recordando la palabra de Dios, estar meditando en su palabra es caminar en luz. Y a veces sí vivimos, por ejemplo, en tiempos muy cambiados, en donde yo me doy cuenta que, por ejemplo, hoy se pueden hacer licenciaturas en 2 años o 3 años. ¿Sí se dan cuenta eso? Algo así muy rápido. Y a veces, hermanos, también nosotros creemos que la palabra de Dios se ve por atajos y así vamos a obtener beneficios, pero no es así. Tenemos, hermanos, que nosotros, como dijera el salmista, meditarlo de día y de noche. Amamos la palabra de Dios, pero muchas veces no lo obedecemos. Eso es muy triste, ¿no? El Salmo 78 iniciamos hace 8 días con la exhortación de Dios de que aquella generación
debería enseñar a sus hijos para que estos conocieran a Dios y que en los momentos pues difíciles de la vida ellos pudieran abocarse o invocar también el nombre de Dios. Esa fue la exhortación que recibieron esta generación. Ahora, después, al pasar esto, Dios, fíjese cómo comienza el versículo 11. ¿Podemos leer esa frase como dice? Antes se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Qué triste es cuando surge una generación que no está instruida en los caminos de Dios y lo primero que pasa, que dice, se olvidaron de qué? De sus obras. Se olvidaron de sus obras. De veras, hermanos, yo siento en lo personal que soy muy bendecido por Dios por tener un padre que en sus momentos de fortaleza fue muy exigente en nuestra vida. Siempre, y una madre de mucha fe y de oración, que siempre nos decían, busquen a Dios, oren a Dios, lean su palabra. Y eso, hermanos, digo, ha dado resultado en mi vida. Yo trato, y está mi esposa el testigo, le digo a mi hijo que me visitó últimamente, no te dejes de Dios. El éxito de la vida consiste en estar cerca de Dios, buscar a Dios, amar a Dios con todo tu corazón. Cuando se olvida uno de Dios, la vida viene hacia abajo, de picada. Y saben que esta generación comienza, este salmo compuso Asaf, dice aquí, se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Es triste, ¿cómo olvidar las 10 plagas? ¿Cómo podían olvidar? No fue impactante, pero las olvidaron porque Dios podría hacer con su poder, su grande poder. Yo realmente estoy en desacuerdo cuando la gente habla de la madre naturaleza. Es que la naturaleza y todas las obras que nosotros vemos es Dios. Y realmente es una necedad cuando la gente dice la madre naturaleza, porque no quieren dar el crédito a Dios de lo que Él ha hecho. Esas son sus obras, esas son sus maravillas. Y aún lo que seguimos viendo, las lluvias de grande bendición para nuestra vida. ¿Y qué podemos decir? La madre naturaleza está enviando es la misericordia de Dios. Es muy triste que el pueblo cristiano, el pueblo evangélico, se olvide de las obras de Dios, de las obras de Dios. Y ¿saben qué? Más adelante viene la narración, delante de sus padres hizo maravillas, y les comienza a narrar en la tierra de Egipto. Zoán, pues es una tierra de Egipto, ahí vieron ellos las plagas. Y luego dice que hizo estar las aguas como en un montón. Creo, hermanos, que eso, el abrir el mar rojo, fue, hermanos, de las obras que debieron impactarles más en su corazón, porque jamás, de los jamases, se ha oído escuchar que se había abierto un mar. Ellos sí lo pudieron, se dan cuenta. Entonces, lo triste es que se olvidaron de sus obras. Y ahora, lo maravilloso es cómo Dios caminaba con ellos. La Biblia dice que como un niño que lo tomaba de sus manos, ahí va guiando a su pueblo, como un niño berrinchudo, caprichoso. Porque, ¿recuerdan ustedes? Primero la presencia de Dios, de día una nube que les daba ¿qué? Sombrita, ¿no? Y de noche esa nube se convertía ¿qué? En lumbrera, ¿verdad? Que proporcionaba, yo creo que también calor en el desierto frío, ¿no? Entonces es maravilloso. Pero ¿saben qué? Se enoja Dios. Aquí en el versículo 17 dice, pero aún tornaron a pecar contra Él, enojando en la soledad al Altísimo, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiéndole que dice comida ¿qué? A su gusto.
que eran pocos exigentes. El pueblo decía, a ver si Dios puede poner mesa en el desierto, cosa que para ellos era imposible que Dios les pusiera. Dice, mesa en el desierto. Dice, cuando necesitaron agua, hirió la peña y corrieron agua, y arroyos salieron ondeando, dice el versículo 20. ¿Podrá también dar pan? Dijeron ellos. ¿Apareará carne a su pueblo? ¿Qué pasó en el versículo 21? ¿Qué pasó? Por tanto, dice que oyó Jehová, indignóse, y encendióse el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud, en su salvación. Muchas veces nosotros creemos que estamos bien con Dios, pero si nosotros actuamos como este pueblo, ¿qué hacemos con nuestro Dios cuando no le creemos, cuando no confiamos en su salvación? Ese es el problema, ¿no? Debemos contentarnos con lo que nos da. Así, pues a veces actuamos como este pueblo caprichoso. Este pueblo caprichoso. Ahora, yo no me imagino, porque no solo fue un espectáculo, ¿cómo fue? Porque dice 23, las nubes de arriba que derramaron el maná del cielo. Un pan imposible de manufacturar por el hombre. De hecho, hay una parte en la Biblia que habla de las características de este pan. Dice, era hecho como si fuera un aceite nuevo, como hojuelas de avena, ¿no? O algo así. Una cosa menuda, una cosa que no podían saber, por eso le pusieron, ¿qué? Maná. Pero decían, ¿qué es esto? Qué bendecidos fueron ellos que comieron este pan. Y la Biblia le llama pan de nobles. O sea, un pan que tenía toda su cualidad, su calidad, todos sus nutrimentos. Ni los hacía panzones, ni los hacía débiles. ¿Cómo ven? Era un pan exquisito. Porque dice, les dio comida que dice a gusto. Y luego dice, aún luego tentaron a Dios, ¿y nos podrá dar carne? Vean ustedes, ¿no? Por eso dice, se olvidaron de las maravillas de Dios. Es muy triste triste y doloroso y pecaminoso cuando nosotros confiamos en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, no considerando que lo que hemos recibido hasta este momento de vida viene de Dios. Viene de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios se enojó e hizo caer a los más robustos. Sí, leímos esa parte, versículo 31, como dice, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, dice, ¿qué dice? Los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de él. También muchas veces que recibimos bendiciones de Dios que necesitamos, pero no son las que queremos, y eso a veces como que nos disgusta, ¿no? No es lo que esperábamos, pero es lo que necesitábamos. Dios sabe lo que necesitamos todo el tiempo. Sí, Dios sabe, ¿no? Y digo, si hacemos esa analogía, esa comparación, ¿a poco no nos parecemos mucho a esta gente? Díganlo con verdad. Tristemente sí. Inconformes, caprichosos. Queremos que Dios nos mande lo que nosotros deseamos. Pero eso le duele el corazón de Dios. Eso, pues sí, para nosotros sus hijos lo enoja. Para la gente no podrá entenderlo, pero el desconfiar de Dios trae el enojo de Dios, ¿verdad? Como dice el 33, ¿no? Ajá, como dice. Consumió por tanto en nada sus días y sus años en tribulación. Sí, porque no dudo que estos robustos cayeron en el desierto y sus días los consideraban los más fuertes y cayeron. Como es el pensar humano,
Va a morir el más débil, el más flaco, el más viejo, pero cuando Dios dice, le toca, le va a tocar. Pero aquí el mensaje es cómo podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué no estar contento con lo que Dios hace con nosotros? Y ¿saben qué? Y sabían que Dios les respondía. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué veían ellos? El 36, más le lisonjeaba con su boca y con su lengua, ¿qué? Mentía. ¿Qué es la palabra lisonjear? Y le adoraban falsamente. O sea, realmente no era la adoración sincera de su corazón, era mentirosa el corazón, la alabanza de ellos, ¿verdad? Y dicen sus corazones no eran rectos con él. Qué terrible es cuando nosotros creemos que le estamos adorando, pero Dios conoce lo más íntimo de nuestra ser y nuestra adoración. Él sabe cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Nosotros, pues no, a veces vemos distraídos, a veces vemos ahí, pero Dios sí sabe cómo te acercas a Él. Sabe nuestro Dios. Dice, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Cuál es el pacto? Aquellas promesas que Dios le había dicho, que iba a traer remuneración si cumplían, si se acataban a lo mandado por Dios, pero iba a traer retribuciones cuando no hacían lo que Dios les mandaba. Pero el Dios misericordioso perdonaba la maldad y no lo destruía. Y abundó para apartar su ira. Fue longánime en apartar su ira. Siempre Dios se ha caracterizado por ser ¿qué? Misericordioso. Si Dios obrara de acuerdo a nuestra actitud, ¿quién estaría en pie? ¿Quién estaría sin pie? Su justicia. Que Dios aplicara su justicia. Pero, ¿saben qué? Hace un tiempo decíamos, hay algo que la misericordia de Dios detiene su justicia. Por eso dice, la justicia debe ser aplicada, pero la misericordia o la compasión de Dios siempre sobreabunda. Por eso no caemos, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque se acordó que eran carne y soplo que va y no vuelve. Qué hermoso es nuestro Dios que sabe, porque fuimos hechos con sus manos, sabe nuestras debilidades y por eso su misericordia lo prolonga, su compasión es grande en perdonarnos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, yo creo que debemos buscar a Dios, no olvidarnos de lo que ha hecho en nuestra vida, contarle a nuestros hijos y no por cualquier cosa, bueno, pues yo ya me retiro, no sé quién fue Dios. Dios quiera que nosotros que tenemos hijos, ¿verdad? Siempre estemos insistiendo sobre ello. Acuérdate que Dios te ha puesto aquí. Yo leía o en alguna parte escuchábamos que la primera generación creyentes en una iglesia es fiel, es muy fiel y enseña así a sus hijos. Y sus hijos caminan, pero cuando viene la tercera generación dicen, pues ¿quién es Dios? Yo todo esto lo tengo desde niño, ¿no? Entonces les hace algo tan común la iglesia que empieza la decadencia. ¿Por qué? Porque no conocen, no vivieron, no tuvieron experiencia, ¿no? Y ver a Dios, como que no ha hecho una gran cosa por mí, ¿no? Hay un refrán que dice, no les des todos a tus hijos para que no sean flojos, que ellos aprendan a vivir y a sufrir y a ganarse el pan. Pero yo pienso que el cristiano debe ser, no le dejes de enseñar las cosas de Dios. Y siempre insísteles que todo tu éxito, todo lo que has logrado es porque Dios te lo ha dado, ¿verdad? Si esto fuéramos consistentes, ¿verdad? En nuestra enseñanza, no pasará lo que pasó con los hijos de Israel, que se olvidaron de los hechos portentosos, de las maravillas que Dios había hecho con ellos. Es maravilloso, de veras. Y yo vuelvo a decir, no es la madre naturaleza, no caigas ahí. Yo sí me enoja cuando oigo la madre naturaleza. Hermanos, es Dios, claro, es Dios, el todopoderoso, el portentoso Dios. Si yo pregunto de dónde fue sabia la naturaleza,
No sé si tengan algún comentario en estos que hemos visto, hermanos.